Cuarto de Ensayo es una presentación de Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bienvenidos a Cuarto de Ensayo. Soy Dunia de Wind. Este cuarto es un espacio semanal de conversación y narración de temas que pueden ser de tu interés. Quédate aquí conmigo. Te invito a este espacio, a este rinconcito para pensar. Poder tener un encuentro con alguien que uno conoce desde hace tantos años. Como leí en un reportaje que le hicieron ya hace un tiempo, Marnie Forestieri es una potencia en el espacio del cuidado infantil. Y lo estoy traduciendo más o menos literal porque la reseña fue en inglés. Es originaria de la República Dominicana y emigró a los Estados Unidos en el año 2006. Marnie ha pasado por varias etapas en el plano profesional y hoy, ya desde hace unos años, tampoco demasiados, está dedicada a lo que es la educación en los Estados Unidos a través del Centro de Jóvenes Innovadores, la Academia de Jóvenes Innovadores para su traducción literal. Y quiero que, bueno, ante todo agradecerle que esté aquí en Cuarto de Ensayo conmigo. Alguien que, como dije ya, conozco hace más de 30 años, estuvimos en el mismo colegio hace ya mucho tiempo. Y Marnie siempre ha sido una emprendedora desde que yo la recuerdo. Marnie, gracias por estar aquí. Cuéntame de estos años con lo último que has creado, que es la Academia de Jóvenes Innovadores, que si tengo entendido se llamaba de manera distinta cuando comenzaste en el 2015 aproximadamente. Sí, ya te cuento la trayectoria. Muchísimas gracias, Ariel y Dunia, por la invitación al podcast. Yo súper emocionada del reencuentro y de saber de ti, especialmente después de tantos años de seguirte por los medios. Y te cuento, yo tengo mi pasión por la educación inició después de salir de una carrera corporativa en República Dominicana. Yo, como recordarás, yo era la VP de marcas telefónicas en Santo Domingo y quería migrar a Estados Unidos y abrir un propio negocio. Y ahí es donde comienza mi trayectoria en la educación. ¿Pero por qué de educación? ¿Por qué? Porque tú también fuiste periodista en CNN, yo recuerdo esa etapa de tu vida. Exacto. Luego estuviste en esto como bien dices, en una empresa inmobiliaria de negocios familiares. Sí. Has escrito libros también, todo hay que decirlo, pero ¿por qué la educación? ¿Qué se prendió en ti y en Estados Unidos? Que no es algo sencillo. Yo tengo la vena artística, tengo dos lados del cerebro que siempre viven peleando. Uno es un artístico y el otro es el emprendedor. Y entonces en esa etapa de mi vida yo vi que el artístico no me iba a dejar tanto como el otro. No me digas eso, por favor. Sigue. Y que yo que tenía que hacer una decisión en cuanto a qué iba a hacer con mi carrera, si me iba a ir por el lado del periodismo, que era una pasión porque soy escritora innata y sigo escribiendo todavía, pero para mi industria, o si seguía el otro camino, si me convertía en emprendedora, que fue algo que el destino prácticamente, pues la vida me llevó hasta ahí, era mi responsabilidad. Yo vengo de una familia de emprendedores, mi papá era emprendedor y yo pienso que cuando uno tiene esas lecciones que uno lleva de sus padres, pues uno tiene la responsabilidad de traspasarle y llevarlas a otros. Y por eso me incliné más por el área del emprendimiento. Y yo me recuerdo que a los 30 años después de mi carrera corporativa, yo dije, yo quiero hacer algo que sea diferente. Yo quiero tener una misión en la vida, porque no solamente quiero hacer dinero, quiero llegar al final de esta etapa de mi vida y decir, yo pude ayudar a tantas personas. Entonces, esa fue la decisión y yo era muy flexible en cuanto a qué tipo de negocios iba a hacer. Me recuerdo que estaba explorando diferentes conceptos, industrias, pero llegué hasta el área de primera infancia por una amiga que tuve que cuidarle su centro. Ella tenía unos problemas de salud y me pidió que si yo podía dirigir el centro, yo no sabía nada de eso. Y así es como yo llego a esa industria, ¿verdad? Y me gustó mucho y ahí es donde comienzo y me inicio en la educación. Pero yo siempre tengo mucho respeto por cada industria. Y como yo no sabía nada de educación,
mi primer paso en esa industria fue ir a la universidad y estudiar educación. Entonces, yo también entendía que yo tenía que tener la empatía, entender lo que las profesoras pasaban y lo que eran los retos diarios de esa profesión. Y me fui de vicepresidente de una compañía de telecomunicaciones con asistentes y todo ello a una profesora en un salón de clases con 20 niños de 2 años. O sea, la gente me decía que prácticamente si yo me volví loca, porque tú sabes, primero eran de 2 años, ¿verdad? Ya. Y así es como comencé, pero viví esa experiencia. Y esa experiencia dentro del salón de clase me abrió los ojos a la gran oportunidad en educación y a las deficiencias en esta industria, sobre todo aquí en Estados Unidos. O sea, lo que me di cuenta es que era una industria donde mucha gente estaba involucrada porque estaba en el lado del negocio, pero que no tenían ningún conocimiento de la parte de educación, y había una desconexión entre esos dos lados del negocio. Y cuando yo comencé a sentir una pasión de cambiar y hacer algo por cambiar, fue cuando yo comencé a ver a los niños, como profesora y administradora, frustrados por la manera que ellos estaban aprendiendo. Todavía, imagínate, hace 15 años, sí, cuando yo viví esta experiencia, los niños estaban aprendiendo con repetición, la maestra parándose frente al salón de clase, diciéndole al niño lo que tenía que aprender y lo que ellos tenían que saber para ser exitosos. Y a mí eso, desde esa época, desde el 2007 al 10, me parecía horrible. O sea, me parecía que eso no iba a preparar a los niños, porque lo que yo veía en el salón de clase eran unos niños que no tenían confianza en su poder de innovación. Entonces, de ahí yo compré una franquicia cuando me inicié en el negocio, y lo que me di cuenta fue, bueno, esta gente no sabe absolutamente nada de educación, y que había muchas marcas que se habían iniciado en los 70 en este país, pero que ninguno de ellos tenían nada progresivo, innovador, para preparar a los jóvenes para el colegio y para los retos del futuro. Entonces ahí es donde comienza mi misión. Y durante 5 años yo me obsesiono con escribir un currículum para STEM, que es ciencia, tecnología, matemáticas y ciencias, y yo comienzo a reunirme. Yo digo, bueno, yo no tengo la credibilidad como doctora en educación, entonces déjame ir a la universidad. Y ahí es donde yo comienzo a crear alianzas estratégicas, y voy a la Universidad de la Florida, University of Central Florida, una de las segundas universidades más grandes aquí en Estados Unidos, y les digo a diversas catedráticas allá que el problema que yo encuentro y que yo veo a diario en los salones de clases, y ellas sienten eso mismo, y hacemos un grupo que se llama el STEM Squad y comenzamos a escribir este currículum. Imagínate, escribir un currículum es algo súper... O sea, el contenido académico. El contenido académico para un marco académico y curricular para de niños desde 0 hasta 5 años, y después para programas después del colegio. La primera infancia, entiendo. Y bueno, y comenzamos a escribir el marco, comenzamos a colaborar entre las profesoras universitarias con la gente que está en los salones de clases, y hacemos esta fusión de conocimientos que se convierte en un currículum muy bueno, que es un currículum de STEM. Pero para eso yo tenía que tomar 2 decisiones. La primera era, bueno, yo necesitaba vender los colegios que me dejaban dinero de la filosofía que yo no creía, tenía que venderlos y tenía que comenzar de 0. Y ese fue el primer paso de valentía que yo tomé. Yo vendí en una empresa que me estaba dejando muchísimo dinero, y fui y me compré un colegio en quiebra. Ay. Entonces me cobro este colegio, y ahí comenzamos a implementar estos primeros conceptos de STEM, y el colegio se convierte en todo, se llama Leader Explorer, se convierte en un colegio modelo, comienzan a venir la prensa, comienza a ver PBS, o sea, ya todo el mundo ya se dan cuenta de lo que hacemos, y ahí es donde yo me convierto en escritora en Estados Unidos y en
en una de las autoridades prácticamente en este renglón, en el área de Early Childhood en STEM. Y comenzamos a escribir libros para profesoras, para los niños, para maestras, y comenzamos a vivir toda esa experiencia nosotras mismas. Entonces, a lo largo de todo esto, estamos progresando y las otras comunidades comienzan a decir, bueno, nosotros queremos otro colegio. Entonces, ¿cómo crecemos, verdad? Y ahí es donde yo me veo que, bueno, tengo que comenzar a ver cuál es la estrategia para seguir creciendo, y tomamos la decisión de tomar unos socios, ¿verdad? Pero socios que tenían una visión totalmente diferente a lo que nosotros teníamos originalmente. Ellos querían hacer dinero, nosotros queríamos cambiar el mundo. Entonces vamos asociándonos, vamos creciendo, llega a tener esta otra marca como 20 colegios, y nos damos cuenta cuando llegamos ahí que nosotros no estamos haciendo lo que nos propusimos hacer desde el principio. Y todas las educadoras prácticamente nos vamos y decimos, mira, nosotros no queremos ser parte de esto porque nosotros vinimos a respetar esta misión, que es la misión de cambiar la educación. La metodología de enseñanza y todo eso, sí. Y estamos viendo que no se estaba respetando a medida que se crecía, que es el reto más grande que tiene una empresa, porque abrir un colegio, 2 colegios es fácil, pero cuando tú comienzas ya a abrir muchos, tienes que crear unos procesos y ya se hace una compañía más complicada. Claro. Entonces, como quiera, teníamos esa experiencia de lo que no queríamos hacer, ¿verdad? Y de cómo ahí es donde realmente aprendemos como equipo, de lo importante que es respetar la cultura y la misión de una empresa. Déjamelo ahí vámonos a una pausa, recuerda lo que has dicho y regresamos en breve. Continúe a 100 metros por la avenida Qué lo que con Qué lo que. En 200 metros preparan un desayunito que da la hora. Gire a la izquierda en el Corito Guaguaguá. En la rotonda, tome la segunda salida. Manito, te dije que tomaras la segunda salida. A 500 metros llegará a su destino. Paseo de la Castellana 93, Oficina de Representación Banreservas Madrid. Porque donde haya un dominicano, ahí estaremos con él. Porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. De periodista en español de CNN a promotora inmobiliaria de negocios familiares, a documentalista, a escritora, a vicepresidenta corporativa, a maestra de preescolar, a diseñadora de planes de estudio. Marnie, demasiado para tan corta vida todavía, demasiado. ¿Qué sucedió cuando acabaste esa etapa que me contaste al principio y tuviste que montar con tu equipo tienda aparte, que es lo que he podido entender? Así mismo, así fue el comienzo. En el mismo lugar, en el mismo colegio que les conté, que es en una ciudad muy especial de Oviedo, en Florida, en ese mismo lugar nos sentamos todas y comenzamos a reevaluar las decisiones que habíamos tomado en esos años y cómo habíamos crecido de una manera desorganizada y no respetando esa misión y esa cultura corporativa. Y ahí es donde nos comprometemos todas, somos un grupo de profesoras y educadoras, donde nos comprometemos a que para preservar intacta esta cultura, esta compañía tiene que ser manejada solamente por educadores, porque cuando entran otras personas es una industria que en Estados Unidos puede ser muy lucrativa y mucha gente cuando ve algo que es así, pues entonces viene lo que se llama el American Greed, o sea, la avaricia, ¿verdad? Americana. Y entonces eso lo comenzamos a ver, todo el mundo quería venir donde nosotros, pero no querían respetar la misión. Entonces ahí es donde nosotros decidimos, mira, nosotros primero lo que queremos es respetar la misión de ayudar a los niños y eso lo podemos hacer solamente de esta manera. Pero para eso nosotros tenemos que volver a crear el contenido curricular que nos tomó 5 años hacerlo porque lo habíamos perdido prácticamente. Yeah. Entonces, para eso invitamos a un grupo de Harvard University en Project Zero y
comenzamos a escuchar de esta nueva investigación que está pasando en Harvard y de cómo el ser humano innova, comienza a innovar a través de ese proceso creativo de fallar y de volver a crear, y cómo necesitamos ese apoyo de otras personas alrededor de nosotros que tengan esa misma mentalidad de crecimiento y ese compromiso con una misión. Y sobre todo, cómo es importante entrenar a los niños a tener empatía desde el principio, porque entrenar a un niño a que sea un doctor, que no tenga empatía y no tenga que no le importe un paciente, o un ingeniero, educar a un ingeniero que no entienda cuál es el problema que pueda resolver, prácticamente no tiene salida, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nos comprometemos con crear un modelo educativo que comience con una empatía, que del niño desde pequeñito, desde los 3 años, se comience a moldear, pero a través de esas experiencias que le abran el corazón, que ese niño comience a entender por qué está haciendo las cosas y que él se siente empoderado a tomar el conocimiento en sus propias manos, porque es que los niños ya no necesitan un profesor que le esté diciendo lo que tienen que aprender. Eso ya era del siglo pasado. Ya con el internet, con los libros, con todos los niños pueden aprender ellos mismos. Y una estadística que a mí me aterroriza es que el 80% de las carreras del futuro, en menos de 10 años, nosotros no sabemos cuáles van a ser. O sea que el único legado que nosotros le podemos dar a un niño es un regalo de enseñarlo a cómo ser innovador, de cómo tener esa mentalidad de crecimiento. Y ahí es donde nace este nuevo modelo, metodología de enseñanza, que nosotros la llamamos la ventaja de la innovación. Y es lo que tú implementas a partir de entonces, después de todo ese transitar que me comentaste, de cuando comenzaste en este sector. En el 2019, ¿qué hacen ustedes? Bueno, tú fundas la Academia de Jóvenes Innovadores. Ahí comenzamos con nuestra primera academia en Oviedo, la primera donde comenzamos la otra compañía que dejamos ir. Y en el 2019 comenzamos esta empresa y se convierte en 10 veces mejor en todos los departamentos. Pero sí nos tomó unos años perfeccionar. Teníamos que perfeccionar el área de tecnología para cómo poder seguir creciendo la empresa de una manera organizada y entrenar las nuevas profesoras que venían y que pudieran aprender cómo seguíamos a nivel de mercadeo. O sea, tuvimos que hacer cada departamento de nuevo, volverlo a poner junto, pero de una manera mejor. Entonces, eso nos tomó unos años. Ahora estamos abriendo nuestra tercer colegio, uno en Tampa y 2 aquí en Orlando, y servimos más o menos 600 familias, pero ahora la empresa comienza a crecer y ahí es donde comienzan inversionistas a decir, bueno, claro, queremos ser parte de esto, pero ya con la experiencia que tenemos, que fue súper positiva porque aprendimos mucho de esa experiencia, ya sabemos qué tenemos que hacer para que esa misión se mantenga intacta, para poder ayudar a realmente a quien nosotros tenemos que ayudar, que es al niño, a las familias y a las profesoras. Y entonces, cuando ya tenemos esa lista de prioridad clara y definida, entonces ya nosotros tenemos el modelo para poder seguir creciendo la empresa. Y yo en un momento, o sea, ahora el año que viene vamos a abrir 3 más. Sí, pero sí. ¿Cuántas van? ¿Cuántas academias van? Ahora mismo tenemos 3 en la Florida. En todo el estado de la Florida, sí. Pero ya tenemos 3 que estamos en construcción para el año que viene, para el 2024. O sea, que va a ser una marca que sí, nosotros sentimos esa responsabilidad de seguir creciendo la marca, pero ya la misión se mantiene intacta, que era lo importante para preservar la esencia de la empresa. Y entonces ahora sí nos sentimos cómodos de poder seguir escalando, seguir aceptando gente que se quiera unir al equipo para cambiar esta industria, porque realmente es una industria que necesita una disrupción, no solamente en Estados Unidos, imagínate. O sea, el 90% del cerebro de un niño se forma a los 5 años. Y si estamos hablando de que en un país como Estados Unidos, 80% de los proveedores a nivel preescolar no ofrecen contenido de calidad, según las estadísticas, eso es alarmante. O sea, realmente tiene que haber una disrupción, tienen que haber proveedores que tengan ese compromiso con la calidad.
Y la calidad tiene un impacto directo, como el niño aprende, como el niño ve el mundo y como la comunidad sigue creciendo. O sea, realmente es un compromiso el seguir creciendo. Mucha gente me dice, oye, pero porque ella, o sea, realmente no tendría que seguir haciendo eso si no fuera por ese compromiso que sentimos con otros educadores y de dar esa esperanza a otras mujeres que están en esta industria, que han trabajado por décadas en esta industria y que no han sido respetadas ni reconocidas. Hay una pregunta que no quiero dejar pasar, Marnie, porque tu academia es privada, estás en Estados Unidos. ¿Cómo evalúas tú que estás en ese sector de lo académico, de la escolarización, la educación pública allí? Que me imagino que obvio sucederá también en otros países, en España, en Santo Domingo. ¿Qué diferencia hay en la educación pública en Estados Unidos a, por ejemplo, un colegio privado como el tuyo o una academia? ¿Qué falla en lo público? Mira, eso yo no sé cuántos minutos tenemos para responder porque yo me pasé un par de años reconstruyendo una casa en la República Dominicana del 2020 al 21 y viajé mucho allá y estuve muy de cerca con el sistema público de República Dominicana y me dio muchísima pena. Da mucha pena. Porque no vi esperanza y estuve a nivel de varias organizaciones no gubernamentales, me ofrecí a ayudar, pero realmente no vi que nadie quería cambiar nada y cuando nadie quiere cambiar nada, bueno, las cosas siguen igual. Pero eso no es solamente en países del tercer mundo como República Dominicana, y países como Estados Unidos, realmente la educación pública tampoco es buena en Estados Unidos. O sea, por eso es que hay muchos estados que están promoviendo esos vouchers de escolarización que los padres pueden elegir donde los hijos vayan, ¿verdad? Por eso hay un nacimiento de colegios charter, de colegios públicos, y parte de eso es porque hemos olvidado la esencia de lo que es un niño. Un niño es un ser empoderado que tiene una pasión por algo. Queremos encasillar a todos los niños en aprender lo mismo, tal y como lo hicimos tal como lo aprendiste tú y como lo aprendí yo. Puede ser una manera tradicional. Una manera tradicional y el mundo cambió. Entonces tiene que haber una disrupción. Por lo menos aquí en Estados Unidos, estas iniciativas de que van a tener competencia los colegios públicos, de que ya vemos los privados, los charter schools, que ya los padres tienen opción, eso ya está forzando al consumidor, ¿verdad? A educarse mejor, a los padres y a todo el mundo entonces a buscar soluciones para ser competitivos, incluyendo a la escuela pública. Pero en países como los nuestros, es lo que vi, no hay una visión de entender lo que son los niños todavía. Es todavía muy, lamentablemente, un proceso que está mucho detrás de lo que debe estar. Vamos a otra pausa y regresamos en breve. Continúe a 100 metros por la avenida Qué lo que con Qué lo que. En 200 metros preparan un desayunito que da la hora. Gire a la izquierda en el Corito Guaguaguá. En la rotonda, tome la segunda salida. Manito, te dije que tomaras la segunda salida. A 500 metros llegará a su destino. Paseo de la Castellana 93, Oficina de Representación Banreservas Madrid. Porque donde haya un dominicano, ahí estaremos con él. Porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Marnie Forestieri, que ha abierto camino hasta la vanguardia de los servicios de desarrollo de la primera infancia en el estado de la Florida, reconocida por distintos medios de comunicación. Y te preguntaba, Marnie, antes de esta pausa, ¿qué problemas atañe la educación pública en Estados Unidos en comparación con la educación que tú das? ¿Por casualidad el sistema público de tu zona, del área, se ha interesado por la metodología que tú impartes para ver de qué manera pudieran ellos cambiar la enseñanza en la primera infancia? Pregunto por curiosidad. Mira, lo interesante es que la educación pública en Estados Unidos
comienza en educación elemental. O sea, es la única parte privatizada de la educación en Estados Unidos, el preescolar y la universidad. Entonces, las escuelas públicas no se involucran mucho con niños de edad preescolar, quizás por la complicación, ¿verdad? De involucrar mucho más. Entonces, sí hay algunos, sí hemos iniciado conversaciones con varios colegios públicos para ofrecer soporte después del colegio, llevar la metodología, porque los colegios públicos sí se están viendo en la necesidad de buscar alternativas, porque van a competir. Aquí, por lo menos en la Florida y ya en varios estados, ya los padres tienen un voucher con dinero, por ejemplo, $8,000 al año, y los padres deciden si llevan a su niño a una escuela pública y le dan los $8,000 ahí, o si van a una escuela privada o a un charter school. Entonces, pero esos $8,000 se lo da el Estado. Sí, sí. Y ellos eligen si quieren una enseñanza pública o privada. Exacto. Entonces, eso ya en muchos estados ya ha sido legalizado. En la Florida ahora ya va en camino, y eso va a abrir una gran oportunidad, va a ser algo muy positivo para la educación, porque ahí todo el mundo va a estar compitiendo, ¿verdad? Entonces sí se van a ver los resultados. Yo creo que la educación de un niño se mide a través de esfuerzos no solamente cualitativos de lo que son los resultados de un examen, pero también acerca de lo que los niños pueden hacer y de cómo los niños son felices, ¿verdad? Mientras aprenden, creando. Por eso nosotros, cuando vas a los colegios de nosotros, es algo muy interesante. Los niños no se quieren ir. O sea, los niños nosotros tenemos una clase de 3 a 4 de la tarde, que es una clase que se llama la fiesta de la innovación, y cuando los papás vienen a buscar a los niños, realmente no es una fiesta, es una clase con parte de nuestra metodología, pero los niños se están divirtiendo tanto, pero mientras se están divirtiendo están aprendiendo, y que los niños no se quieren ir, y después, ay no, nos vienen a buscar después, papi, mami. O sea que esa es la manera como nosotros vemos la educación, una educación inmersiva donde el niño aprende creando, donde el niño está concentrado, está apasionado por seguir aprendiendo, está conectado con otros niños de su edad para poder crear una solución, y vuelven a crear y cometen errores y lo vuelven a hacer. Y así es como nosotros vemos la educación. Y si pudiéramos, imagínate, llevar una educación a una generación próxima, ese grupo de niños, como decía Ariel, no serían unos niños que se dejaran caer cuando perdieran un trabajo, o aprendieran cosas que no son importantes dentro, tú sabes, y asignaciones que no le van a servir para nada en el futuro. O sea, es una educación muy intencional. Ya entiendo. Cuando tú hablas de tu academia, de educación inmersiva, de innovar, o sea, ¿qué fomentan ustedes? Porque he visto la página de tu academia, me refiero a fomentan mucho la ciencia, la empatía, la resiliencia, como también una palabra que se está usando mucho en estos momentos. Aparte, a nivel académico que tú me digas, ¿qué fomentan ustedes? ¿Qué yo puedo encontrar en tu academia? Lo más importante es que nosotros tenemos los bloques de materias que tienen todos los colegios, ¿verdad? Que tienen que aprender. Sí, lo típico. Sí. Lo típico, tienen que aprender ciertas letras. La diferencia de nosotros es que nuestra metodología sigue un proceso que comienza en la primera etapa con la empatía. A las profesoras se le dan muchísimos recursos para introducir un tema a través de una empatía, por ejemplo, a través de una historia. Vamos a suponer, una de las lecciones que a los niños les gusta más es cuando están aprendiendo acerca del cuerpo humano. Nosotros, en vez de nosotros hablar, nosotros los llevamos a unos niños de 4 años, por ejemplo, a la sala de bebés. Y entonces así comienza esa lección, ¿verdad? Entonces los niños comienzan a observar, a dibujar, y entonces vienen otra vez en la comunidad y comparten qué vieron, qué aprendieron de los babies, cómo son ellos diferentes, y así comienza una lección que los lleva después a descubrir el contenido. Entonces se hace mucho más inmersivo porque ellos tienen conectado el usuario final, ¿verdad? El niño. Sí. Entonces, por ejemplo, después comenzamos a introducirle, dependiendo del tema, vamos a suponer que queramos enseñarle matemáticas, nosotros decimos, mira, nosotros queremos vieron que los bebés lloran mucho, ¿por qué no hacemos un
un juguete para los babies. Entonces vamos a hacer un juguete para ellos que tenga un cubo o algo, tú sabes, que introduzca el concepto matemático, y entonces ellos comienzan después, ellos investigan, conocen, aprenden la parte de la matemática y después progresan y vuelven y lo hacen ellos mismos. Entonces ellos van y se van a un centro que se llama el Centro para Crear, que es el Makerspace, y ellos van y ellos crean un juguete para ese bebé. Y después van y lo llevan a la sala de bebé y lo presentan al usuario final. Entonces, todas nuestras lecciones, miles de lecciones, se introducen de esa manera. Es tan profundo el contacto con el usuario final y se entiende porque es tangible. Oh, wow, yo voy a hacer un juguete, ya yo entiendo cómo se hace un juguete. Y cuando ellos ven y llevan ese, por ejemplo, juguete al cuarto de los bebés y los niños ven, mira, este fue el juguete que más le gustó a los bebés, por qué fue que les gustó, se convierte en una comunidad de aprendizaje donde todo el mundo comparte y donde crece por la sabiduría del equipo conjunto. Y es un proceso mágico, y todas esas aventuras es lo que nosotros reflejamos en nuestros medios, y estos niños, aparte de que están haciendo y creando, lo están haciendo de una manera divertida, lo están haciendo en un ambiente donde tienen unas profesoras que están conscientes de lo que le tienen que decir al niño, que es: tú puedes encontrar la solución por ti mismo, porque los niños todos podemos encontrar una solución. A los niños no le podemos enseñar, a los niños en el futuro no vamos a estar ahí para decirle cómo nos van a cuidar a nosotros como seamos viejos. Ellos van a tener que encontrar esas soluciones, y es nuestra responsabilidad tratarlos con ese respeto desde la primera infancia. Marnie, quiero preguntarte, ¿esta es la etapa profesional tuya que más te ha llenado? Porque tú has pasado por distintas etapas, aunque a la par sigues haciendo otras cosas, pero tú ya envuelta en el sector académico, de la enseñanza, de la primera infancia que marca tanto la vida de un ser humano, ¿es lo que definitivamente te llena más que de todas las actividades que tú has hecho anteriormente? Absolutamente. Cada parte de mi secuencia profesional ha sido un bloque para formarme para esta etapa, para convertirme y aceptar esta responsabilidad que pues ahora tengo frente a mi personal, frente a los niños, frente a las familias que confían en nosotros, y compartiéndolo como podamos después, llevándolo como una misión a donde quiera que podamos. ¿Cómo ha sido la respuesta de las familias que están, que pagan tu academia desde el inicio? ¿Son receptivas en cuanto a esa metodología de educación? Bueno, el mercado está exigiendo esa disrupción. Lamentablemente te puedo decir que el padre que valora ese tipo de educación es un padre educado ellos mismos, ¿verdad? Que es la preocupación, cómo nosotros podemos llegar a niveles socioeconómicos que sean más clase media, baja, ¿verdad? Porque la parte del padre es sumamente importante. Entonces, cuando nosotros abrimos un centro y avisamos, ya nuestros centros están llenos. Wow. Porque lo abrimos en comunidades donde ambos padres tienen educación, entienden lo que estamos haciendo y ven la diferencia nuestra con la competencia. Entonces, no es difícil competir en un lugar como este, ¿verdad? Pero lo difícil es poder llegar a un nivel que sería mi sueño, ¿verdad? Que esto pudiera llegar a un nivel socioeconómico donde realmente lo necesitan. Claro, que todo el mundo pueda acceder a tu academia, a tu metodología de enseñanza, eso es lo que quieres decir. Entonces, pero para eso, el componente de la educación del padre es sumamente importante. Vital, también. Eso es vital. Es vital. Si el padre no le interesa y no valora lo que es una educación progresista y realmente no le importa, hay muchas comunidades donde el papá deja a un niño 12 horas en un colegio y ellos quieren es que te lo entreguen, que el niño esté bien al final del día, ¿verdad? Eso pasa donde quiera, sí. Exacto. Ese no es el padre que nosotros nos dirigimos, ¿verdad? Pero mi sueño sería encontrar una manera de que algún día también pudiéramos llegar hacia esa población, incluso en República Dominicana. Eso te iba a preguntar, o te voy a preguntar, ¿no has pensado volcar esa metodología de enseñanza o vendérsela o proponérsela a las instituciones, vamos a decirlo así, privadas en Santo Domingo?
Mira, el mercado en Estados Unidos es tan grande que me tomaría que te falta tiempo. Nos faltaría tiempo para hacer los mercados más pequeños, ¿verdad? Yeah. Entonces, para mí es algo personal porque yo soy dominicana. Claro. Y bueno, ahí es donde, bueno, tenemos que ver cómo seguirá creciendo la compañía y cómo podemos seguir llevando este mensaje a través de otras personas, ¿verdad? Exacto, que alguien abra una franquicia de tu academia, por ejemplo, en Santo Domingo, ¿no pudiera ser una opción? Bueno, o sea, como te digo, lo que yo aprendí en la pandemia es concentrarte en los mercados donde conoces. Y bueno, y después eso sería una segunda fase, porque ya no fue mi... No es una prioridad, claro. Bueno, pues es una historia, imagina, gracias por oír la historia. Somos muchas mujeres detrás, inspirando unas con las otras, de todas las edades, desde 18 años hasta 80, que tenemos esta misión de empoderar a otras mujeres también. Marni, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar aquí en este cuarto de ensayo. El tema de la educación primaria, bueno, la educación a nivel general es inagotable. Tiene tantas aristas, sobre todo allí en Estados Unidos, cuando uno ve tantas cosas también, tantas situaciones positivas y otras no tan positivas que suceden en escuelas y con relación también a la enseñanza. De verdad que ojalá tú puedas abrir un centro en cada estado de los 50 que tiene Estados Unidos y quién sabe si en el futuro en Santo Domingo también, porque te digo que se necesita bastante en países como el nuestro, tú lo sabes. Sí. Pero muchísimas gracias por la oportunidad de compartir nuestra historia y de llevar un mensaje del respeto a los niños y a cómo ellos aprenden. Dedicar la vida a la enseñanza primaria de niños y niñas es aportar a futuras generaciones, es fomentar la empatía, la resiliencia y dar ejemplo. Debe ser parte de la enseñanza de este siglo y es lo que nuestra invitada de este episodio, Marni Forestieri, está haciendo ya desde hace unos años en Orlando. Gracias por estar en este cuarto de ensayo, en este rinconcito para pensar. Cuarto de Ensayo es una producción de AGC Communications, conducción y dirección general Dunia de Wind. No olvides suscribirte y compartir nuestro contenido cuando nos escuches por la plataforma de tu preferencia. Déjanos tus comentarios a través del correo cuartodeensayopodcast@gmail.com. Cuarto de Ensayo fue una presentación de Banreservas, el banco de todos los dominicanos.